Había desperdiciado 4 años de mi vida universitaria obteniendo un título en Historia del Arte. Menciono esto porque, al terminar, solo tenía un papel sin valor y una montaña de deudas. Resultó que no había muchas oportunidades laborales para alguien con mi especialidad. ¿Quién lo habría imaginado? Estuve buscando empleo durante 2 años, pero todos mis intentos fracasaron. Al final conseguí un puesto en un supermercado del barrio, pero con un salario deprimente. Básicamente vivía de cheque en cheque. No pasó mucho tiempo antes de que acumulase una enorme deuda con tarjetas de crédito, y supe que tenía que actuar rápido para salir de la situación. Recordé mis años en la universidad y pensé en algunas amigas que abandonaron sus estudios porque encontraron un trabajo paralelo muy rentable. Aunque intentaban ocultarlo, supe que todas ellas se dedicaban a ser modelos de cámara web. En ese entonces, solía mirar con desdén esa forma de ganarse la vida. Pero en mi situación actual, estaba dispuesta a considerar cualquier opción, ya que literalmente me estaba ahogando en deudas y bancarrota. Sin decirle nada a nadie, empecé a investigar cómo involucrarme en ese mundo, pero cuanto más leía, más entendía por qué había estado en contra de ello en el pasado. La idea me parecía profundamente denigrante. No importa qué nombre se le dé, en esencia, esto era como ser una acompañante virtual. Sabía que no me sentiría cómoda exhibiéndome de esa manera en Internet para desconocidos, y aunque lo intentara, mi propio cuerpo se resistía a hacerlo. Estaba a punto de rendirme y descartar completamente esa opción, pero eso me dejaría exactamente en la misma posición, hundida y desesperada. Fue entonces cuando, justo en el momento en que me había resignado, me topé con un anuncio curioso. Decía algo como: ¿eres una modelo de cámara en busca de buenos ingresos? Regístrate en Dripping Red Fantasies, donde tú creas y defines tus propias reglas. Lo primero que llamó mi atención fue que la chica gótica del anuncio estaba completamente vestida. Esto me pareció fascinante porque hasta ese momento no había encontrado nada donde no tuviera que exponer mucha piel. Intenté hacer clic en el enlace, pero apareció un mensaje en mi navegador que decía: este navegador no puede acceder al enlace, prueba a usar el navegador Tor. En cuanto leí navegador Tor, recordé una conversación de mis días universitarios sobre la web oscura. Sabía que ese navegador permitía acceder a la Deep Web, y también sabía que nada bueno salía de ese lugar. Las numerosas historias aterradoras sobre ese espacio hablaban por sí solas, y todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Sin embargo, mi desesperación me impulsó, porque veía una posibilidad de que este enlace fuera lo que necesitaba. No iba a detenerme ante nada para lograrlo, ya que literalmente estaba a un paso de quedarme sin hogar. Sin pensarlo demasiado, instalé el navegador Tor y de inmediato hice clic en el enlace. Fui redirigida a un sitio llamado Dripping Red Fantasies, y me mostraron una serie de videos extraños. Abrí uno de ellos y lo primero que vi fue a una chica, nuevamente, bastante cubierta. Ella sacó una aguja y perforó su piel, dejando que su sangre gotease por su cuerpo. Esta escena se repitió varias veces, pero noté que no se lastimaba en lugares peligrosos. A medida que exploraba más el sitio, me di cuenta de que los demás videos eran bastante similares. Todos involucraban sangre. En otro, una chica se bañaba con sangre falsa mientras hablaba de manera coqueta con su público. Estaba algo desconcertada, tratando de entender lo que veía. Todo indicaba que este sitio estaba destinado a satisfacer las fantasías de algunas personas relacionadas con el tema de la sangre. Lo más curioso era que las modelos que aparecían en estos videos no hacían nada sexual ni mostraban su cuerpo de manera explícita. Finalmente recordé haber leído en el pasado sobre un fetiche conocido como hematofilia, también llamado juego de sangre. Como su nombre indica, este fetiche se centra en la sangre, y las personas que lo tienen sienten atracción por su olor, textura o apariencia. Con esa información, todo cobró sentido, incluso el nombre del sitio, Dripping Red Fantasies. Al terminar de explorar, me di cuenta de que había encontrado justo lo que buscaba. Era perfecto para mí, ya que no tendría que desnudarme frente a una cámara. Lo único que el público deseaba ver en ese sitio era sangre, y yo no tenía ningún problema con las agujas ni con sacarme un poco de sangre. Esa noche me fui a dormir con una gran sonrisa, segura de que finalmente había encontrado la solución a mis problemas. A la mañana siguiente me registré en el sitio web de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en creadora de contenido para ellos.
Los ingresos que obtuve de mis videos fueron increíbles. Finalmente renuncié al supermercado y dejé de responder las llamadas de mi ex jefa, quien era mi vecina y me había dado el empleo con la intención de ayudarme, ya que conocía mi situación. Ella era una persona realmente amable y sabía que tenía buenas intenciones, pero en ese momento, todo lo que quería era concentrarme en grabar más y más videos, y por supuesto ganar más dinero. Las cosas iban de maravilla en la plataforma durante un tiempo, hasta una fatídica tarde de febrero. Ese día decidí publicar en el sitio web una nueva modalidad en la que aceptaría solicitudes personalizadas por parte de mis espectadores. Ellos podían pagarme una suma inmediata de dinero, a cambio de que cumpliera con sus peticiones. En esta nueva dinámica para Dripping Red Fantasies, recibí solicitudes como «Pínchate el dedo y unta la sangre en tus labios», o «Hazte un pequeño corte en los muslos y deja que la sangre corra por tus piernas». Honestamente, no tenía problema en cumplir esas peticiones, especialmente porque me pagaban cantidades considerables por hacerlo. Algunos de mis seguidores llegaban a gastar entre $600 y $1,000 por solicitud. Llevaba ya un tiempo realizando este tipo de contenido en vivo, y cada vez las solicitudes se volvían más extravagantes. A pesar de ello, la mayoría de las veces las aceptaba sin dudar porque estos seguidores realmente gastaban mucho dinero. Eso sí, me tranquilizaba saber que todos debían seguir las reglas que yo misma había establecido en mi perfil, donde dejaba claro lo que estaba dispuesta a hacer y hasta dónde podía llegar. Esto era algo que me encantaba de la plataforma. Yo tenía el control absoluto y podía trazar mis propios límites. Esa tarde continué con una transmisión en vivo como lo hacía regularmente, hasta que me cansé. Al final pregunté, ¿alguna última solicitud? Nadie respondió, así que asumí que todos estaban satisfechos. Estaba a punto de cerrar la transmisión cuando alguien con el nombre de usuario Bloody Tiger escribió, «Despóllate». Algo en esa solicitud me hizo fruncir el ceño. Respondí de inmediato, «Creo que te equivocaste de lugar. Consulta otro canal aunque dudo que alguien acepte esa petición». Estaba claramente molesta por lo morboso de su solicitud, así que intenté terminar la transmisión. Sin embargo, justo antes de apagarla, Bloody Tiger pagó $15,000 por su petición. Antes de que pudiera reaccionar, escribió, «Vamos, cariño, acabo de darte el mejor pago de tu vida. Seguro que nunca has visto tanto dinero junto. Vamos, hazlo por mí, te va a gustar. Confía en mí, solo quiero verte luchando mientras te revuelcas en tu propia sangre». Su mensaje me heló. Claramente estaba frente a un psicópata. Contesté con firmeza, «Te dije que no, sal de mi canal ahora». Su tono cambió al instante. Respondió con rabia, «Está bien, perra, no pensé que te echarías atrás después de todo ese dinero. Supongo que eres una idiota. Devuélveme mi dinero. Encontraré a alguien que sí tenga agallas para cumplir mi petición». Luego comenzó a darme instrucciones para devolverle el dinero, pero sabía que tenía razón en algo. No volvería a ver una cantidad así de grande en mucho tiempo. Además, no quería cumplir su retorcida fantasía, así que me encontré en un dilema. Pero algo estaba claro. No quería devolver ese dinero. Sin pensarlo demasiado, corté la transmisión antes de que pudiera hacer la devolución. Nunca antes había hecho algo así, pero asumí que él no podía hacerme nada, ya que no tenía idea de quién era yo ni dónde vivía. Siempre usaba un seudónimo para proteger mi identidad. Además, me tranquilizaba pensar que alguien que podía gastar $15,000 en una modelo de cámara probablemente tenía dinero de sobra. Esa misma noche eliminé mi cuenta en el sitio web y me fui a la cama pensando en todas las cosas que podría hacer con ese dinero. Por alguna razón, no me sentí culpable por haberle quitado esa cantidad. Me dije a mí misma que era una persona enferma y retorcida, y que lo merecía. Pasaron algunos días y parecía que todo estaba bien. Casi había olvidado lo sucedido, hasta que mi burbuja de tranquilidad explotó de la forma más violenta e inesperada. Era martes y acababa de regresar del supermercado. Mientras guardaba las compras en el refrigerador, sentí unas manos fuertes agarrar mi cuello y cubrir mi boca. En cuestión de segundos, fui lanzada violentamente al suelo. Todo sucedió tan rápido que apenas pude reaccionar, pero el miedo me invadió al ver a un hombre enorme frente a mí. Una sonrisa macabra adornaba su rostro cuando dijo, «Por fin te encontré, perra». Mi cuerpo se congeló del terror, porque reconocí su voz de inmediato. Era Bloody Tiger. Apenas tartamudeé cuando él añadió,
Vaya, parece que no eres tan estúpida como pensé. Mientras trataba de procesar cómo me había encontrado, lo vi sacar un cuchillo con filo dentado de su bolsillo. Se acercó lentamente mientras me paralizaba el miedo. En un intento desesperado por salvar mi vida, balbuceé: «Por favor, lo siento. Todavía tengo tu dinero. Apenas lo he usado. Por favor, guarda el cuchillo. Podemos hablar como adultos». Él se rió con desprecio y respondió: «¿Hablar? ¿Hablar con una ladrona? Me negaste, luego me robaste y pensaste que podías escapar. Nadie se escapa del maldito Bloody Tiger». Intenté suplicarle: «Por favor, tengo tu dinero, te lo devolveré, te lo prometo». Estaba completamente desesperada y llena de pánico. Tartamudeé: «Tú ya tomaste ese dinero por la fuerza, así que es tuyo ahora». Él me interrumpió, sonriendo con una mirada macabra: «No estoy aquí por eso. Estoy aquí para obtener el valor de lo que pagué. Ya que no cumpliste mi solicitud, decidí venir a realizarla yo mismo». Su tono era tan perturbador que no dudé ni un segundo de que hablaba en serio. El cuchillo en su mano brillaba bajo la tenue luz mientras él se acercaba lentamente. Sabía lo que iba a hacer. Podía verlo en sus ojos. Cerré los míos, resignada, y esperé lo inevitable. De repente, sentí el filo del cuchillo hundiéndose en mi abdomen. Fue el dolor más desgarrador que jamás había experimentado. Instintivamente, abrí los ojos y llevé mis manos a la herida mientras veía cómo la sangre fluía a través de ella. Levanté la vista y lo miré, sintiendo cómo la debilidad se apoderaba de mí a medida que perdía sangre. Él, completamente fascinado, observaba el charco rojo que comenzaba a formarse. Se arrodilló, metió las manos en la sangre, como un niño emocionado jugando en el lodo, y luego las llevó a su rostro y boca, saboreándola. La escena era repulsiva. En un momento, mi cuerpo colapsó, y caí al suelo sintiendo mis fuerzas desvanecerse. Mientras yacía allí, al borde de la muerte, él comenzó a hacer algo aún más aberrante, algo que ni siquiera quiero describir. Traté de gritar, pero sabía que era inútil. No había nadie cerca que pudiera escucharme. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, volviéndose oscuro. Irónicamente, hacía solo unas horas pensaba que tenía el control de mi vida, pero en ese momento, solo el arrepentimiento me consumía. Me decía a mí misma que, si hubiera mantenido mi trabajo regular y aprendido a estar satisfecha con menos, nada de esto habría sucedido. Había dejado que la emoción de ganar tanto dinero rápido me cegara, al punto de convertirme en una ladrona. Ahora, estaba pagando el precio por ello. Mientras mis ojos comenzaban a cerrarse, me sentí patética al darme cuenta de que la última imagen que vería antes de dejar este mundo era aquella grotesca y enferma escena. En ese limbo de conciencia, escuché un golpe sordo. Abrí los ojos apenas lo suficiente para ver como en cámara lenta a Bloody Tiger cayendo al suelo. Fue como una escena surrealista que mi mente apenas podía procesar. Luego una voz familiar resonó a lo lejos. «Maggie, ¿estás bien? Maggie». Antes de poder distinguir su rostro, perdí el conocimiento. Desperté en un hospital rodeada de mi familia. La policía entró a mi habitación para interrogarme, y les conté todo lo sucedido. Cuando terminaron, les pregunté quién me había salvado. Me dijeron que fue mi antigua jefa, la gerente del supermercado. Esa mujer era, sin duda, mi ángel de la guarda. Fue ella quien llamó a la policía. Esa tarde, como solía hacer, fue a verme para asegurarse de que estuviera bien. Al llegar se encontró con la aterradora escena y, sin dudarlo, tomó un palo de golf que estaba en la entrada y golpeó a mi agresor en la cabeza, salvándome la vida. Con lágrimas en los ojos, no podía expresar la gratitud que sentía hacia esa mujer. Nunca tendría suficiente vida para pagarle lo que hizo por mí. Han pasado 3 años desde ese incidente. Bloody Tiger, cuyo verdadero nombre es John Pizer, fue encarcelado por intento de asesinato. Sin embargo, yo también enfrenté cargos por hurto mayor debido al dinero que había robado. Las autoridades confiscaron esos fondos, y mi abogado logró convencer al jurado de que mi ataque y casi asesinato debían ser considerados como atenuantes. Gracias a ello, mi sentencia se limitó a 1 año de servicio comunitario, durante el cual devolví todo el dinero robado. Cuando cumplí mi sentencia, volví a trabajar en el supermercado, al lado de la mujer que me salvó la vida. Mis padres comenzaron a apoyarme más, asegurándose de que no volviera a cometer un error como ese.
Aunque ya no estoy ganando grandes cantidades de dinero, ahora estoy mucho más contenta. Aprendí una lección importante. Como muchas personas, estaba obsesionada con el dinero fácil y rápido, y dejé que eso arruinara mi vida. Ahora aprecio las cosas buenas con humildad y gratitud. Esa experiencia me enseñó el verdadero significado de la frase: el dinero es la raíz de todos los males. Hemos sido compañeros desde siempre, al menos desde que tengo memoria. Todavía puedo rememorar el primer día en que nos conocimos en el jardín de infantes, con 5 años. Yo llevaba puesta una camiseta de los Power Rangers, y León, mi mejor amigo, me dijo que él también los veía. Fue una amistad inmediata. Poco después conocimos a Simón y a Mateo, los otros 2 chicos del grupo. Desde ese momento nos volvimos inseparables. Con el paso de los años, habíamos hecho de todo juntos: campamentos, paseos en bicicleta, partidas en línea, maratones de películas. La típica vida de un grupo de chicos que creció en un vecindario tranquilo a las afueras de una ciudad en Estados Unidos. A medida que fuimos creciendo, nuestras actividades también cambiaron. Llegó la escuela secundaria, las primeras novias, las fiestas y, por supuesto, nuestra inevitable inmersión en el mundo del Internet. Pasábamos horas jugando videojuegos en línea, viendo videos, explorando foros y navegando por la web. Sin embargo, había algo más allá de la superficie del Internet que siempre nos había despertado una gran curiosidad: la Deep Web. Todos habíamos oído hablar de la Deep Web, ese rincón oscuro de la red donde, según decían, podías encontrar cualquier cosa. Lo que al principio eran conversaciones superficiales sobre lo peligroso que sería entrar, poco a poco se fue transformando en algo que nos intrigaba. No sé en qué momento dejamos de verlo como una simple historia y comenzamos a considerar seriamente la idea de entrar. Tal vez fue la sensación de reto, de hacer algo prohibido, lo que nos atrajo, o quizás solo era una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Recuerdo perfectamente el día en que León, con su característico tono algo atrevido, dijo: ¿y si nos metemos en la Deep Web? Al principio Simón y Mateo se rieron, pero pronto sus sonrisas se convirtieron en ese brillo en los ojos que yo conocía muy bien. Era el brillo que siempre aparecía antes de hacer algo tonto pero emocionante. Yo, por mi parte, siempre había sido más precavido. No me gustaba asumir riesgos innecesarios, especialmente en un terreno que no dominaba. Pero como siempre, la emoción del grupo empezó a influenciarme. Fue León quien comenzó a investigar más a fondo. Pasó semanas hablando sobre la importancia de ser cautelosos, de ocultar nuestra dirección IP y de asegurarnos de no dejar ningún rastro. Aunque lo decía con seguridad, estoy seguro de que, en el fondo, ninguno de nosotros tenía idea de los peligros reales que podían acecharnos ahí. Pero, como suele suceder a nuestra edad, nos sentíamos invulnerables. No temíamos lo desconocido y no sabíamos lo que estaba por venir. Después de muchas noches hablando sobre la Deep Web, una tarde, León llegó emocionado. «Encontré algo», dijo, con una sonrisa nerviosa y llena de anticipación. Lo que había encontrado era un archivo en un foro extraño que prometía algo llamado El viaje al país del nunca jamás. El nombre, por supuesto, llamó nuestra atención de inmediato. León nos explicó que, según la página, se trataba de una experiencia inmersiva, algo exclusivo y misterioso que solo unos pocos podían experimentar. El concepto era raro, ambiguo. Hablaba sobre liberar la mente y viajar a un lugar donde el tiempo no existía. No había más detalles, solo esa vaga y enigmática descripción. Fui el primero en mostrarme escéptico. No me sonaba bien. ¿Qué significaba realmente? Pero mis amigos, especialmente León, estaban fascinados con la idea. Lo veían como una especie de aventura virtual. Había una parte de mí que sentía curiosidad, pero otra parte me decía que no me involucrara en esa locura. Después de pensarlo un rato, les dije que no participaría, pero que me contaran después cómo había sido. No veía necesario meterme en algo tan extraño sin saber en qué me estaba metiendo. No obstante, León, Simón y Mateo estaban decididos. Esa misma tarde compraron el paquete. No fue complicado. Todo lo que necesitaban eran criptomonedas, las cuales ya sabíamos utilizar en otras transacciones menos peligrosas, como comprar videojuegos baratos. Así que, sin pensarlo mucho más, lo hicieron. Recuerdo cómo nos despedimos esa tarde. No fue una despedida dramática ni nada por el estilo, solo algo cotidiano. «Nos vemos mañana», dijo León con una sonrisa,
Me despedí de ellos como cualquier otro día, esperando que al día siguiente me contaran sobre su viaje virtual. Los primeros días después de la compra no hubo mucho de qué hablar. Mis amigos no contestaban mis mensajes, pero al principio no me preocupé. Pensé que tal vez se habían emocionado tanto con la experiencia que se habían desconectado del mundo real por un tiempo. Era típico de León hacer ese tipo de cosas. Se sumergía completamente en algo y desaparecía por unos días. Sin embargo, después de una semana comencé a inquietarme un poco. No era normal que los tres estuvieran tan inactivos. Les escribí en nuestro grupo de chat, les envié mensajes privados, pero nada, no recibía respuesta. Al principio pensé que me estaban jugando una broma, una de esas elaboradas para hacerme preocupar y luego aparecer riéndose de mi paranoia. Pero tras casi 10 días sin ninguna respuesta, la preocupación empezó a instalarse profundamente en mi mente. Decidí hablar con la hermana de León. Siempre habíamos sido cercanos, y ella solía estar al tanto de lo que él hacía. Le pregunté si sabía algo sobre su hermano, esperando que me dijera que estaba ocupado o que había salido de la ciudad. Sin embargo, lo que me dijo me dejó helado. León se fue de viaje, comentó casualmente como si fuera lo más normal del mundo. Le pregunté a dónde había ido y su respuesta me inquietó aún más. No estoy segura, pensé que tú también ibas con ellos. Esas palabras resonaron en mi mente. De viaje. No habíamos hablado de ningún viaje. ¿Qué tipo de viaje era este? Le insistí un poco más, pero no parecía saber mucho. Solo que León le había dicho que se iría por un tiempo, sin especificar cuánto. Tampoco mencionó a dónde. Era extraño, pero lo más inquietante de todo es que parecía que Simón y Mateo también habían hecho lo mismo. Sus familias tampoco sabían nada concreto. Todos asumían que se habían ido juntos, como hacíamos a veces cuando íbamos a acampar o a explorar algún lugar fuera de la ciudad. Pero esta vez nadie sabía nada específico, y lo peor de todo, no habían dejado ningún rastro de a dónde podrían haber ido. Una semana se convirtió en un mes. Intenté mantener la calma diciéndome a mí mismo que volverían pronto, que todo era una broma o una exageración. Pero no podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Cada día que pasaba sin noticias de ellos, la preocupación se transformaba en miedo. Recuerdo cuando fui a la casa de Simón, su madre me recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa. ¿Sabes algo de Simón?, me preguntó, y su voz temblaba ligeramente. No sabía qué decirle. Intenté tranquilizarla, asegurándole que seguramente estaban bien, que solo se estaban tomando un tiempo para ellos, pero sabía en el fondo que eso no era cierto. Algo más estaba pasando. 2 meses se convirtieron en 3, y luego en 4. Nadie sabía nada. Las familias de mis amigos habían presentado denuncias de desaparición, pero las investigaciones no daban resultados. La policía parecía confundida. Los chicos simplemente habían desaparecido. Ninguna de sus cuentas bancarias había sido utilizada. No había señales de ellos en redes sociales, ni actividad en sus teléfonos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando pasaron 6 meses, la desesperación comenzó a instalarse en todos. Las familias de León, Simón y Mateo ya no sabían qué hacer. Yo me culpaba a mí mismo por no haber hecho más, por no haber intentado detenerlos o por no haber ido con ellos. Pero había algo en todo esto que no encajaba. Ese viaje al país del nunca jamás no era lo que parecía. Pasaron 8 años, 8 largos años, y aún no se sabe nada de ellos. La denuncia sigue en pie. Los casos siguen abiertos, pero no hay novedades. Las familias se han resignado, aunque el dolor nunca se ha ido. A veces, cuando camino por el parque donde solíamos jugar cuando éramos niños, me pregunto qué habrá sido de ellos. ¿Están vivos? ¿Siguen en ese supuesto viaje? O peor aún, ¿se han ido para siempre atrapados en algún rincón oscuro de la Deep Web sin posibilidad de regresar? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que, desde aquel día, no puedo mirar una pantalla sin sentir un nudo en el estómago. Hola, soy un hombre de 22 años y acabo de terminar mi maestría en la universidad. Cuando tenía 12 años me dieron permiso para empezar a usar la laptop de repuesto de mi padre, ya que su trabajo le proporcionaba una nueva cada par de años, y pensó que sería bueno que me acostumbrara a la tecnología desde joven. Cuando llegué a la secundaria, escuché a un grupo de chicos que fumaban marihuana. No sé por qué estaban hablando de esto,
pero mencionaron que la gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet, donde se almacenaba la información de todos. Entonces decidí investigar en línea y descubrí la Deep Web, lo que muchos conocen como la web profunda. Encontré sitios proxy, así como hacks que usaban comandos para enmascarar tu dirección IP, permitiendo abrir muchas puertas bloqueadas. Pasé la mayor parte de mis últimos años de adolescencia haciendo este tipo de cosas en línea, usando algunos foros como Rat. Para hablar con personas que básicamente hacían lo mismo que yo. No tenía muchos amigos fuera de Internet, así que sí, la red era mi refugio, y me volví bastante bueno en adaptarme. Usaba 3 alias diferentes, pero solo un amigo cercano en línea sabía que todos eran yo. Era mi principal conexión con la Deep Web, ya que de alguna manera, él pasaba aún más tiempo en ella que yo. Aunque lo único que hacíamos además de mantenernos ocultos era jugar a Halo en mi lista de amigos. Lo que me gustaba de él era que ninguno de los dos mencionaba nuestros apellidos ni información real, aunque ambos podríamos haber buscado cualquier cosa sobre el otro y encontrar casi todo lo que quisiéramos. Dicho esto, confiaba en David más que en casi cualquier persona, y él sabe más sobre esta historia de lo que estoy dispuesto a admitir aquí. En la universidad, compartí habitación con un distribuidor local, quien, sin que la Junta de Educación lo supiera cuando lo expulsaron, en realidad trabajaba para mí. Era increíblemente fácil pedir narcóticos en línea, como MDMA y éxtasis, si sabías dónde buscar. Incluso los enviaba al apartado postal de mi dormitorio sin que nadie se diera cuenta. Conseguía drogas en línea, y mi antiguo amigo usaba sus conexiones en la vida real para venderlas, ya que yo no tenía muchas. Fue alrededor de este tiempo cuando comencé a sentir que tenía todo bajo control, y que nadie podría tocarme si no podían rastrear mi dirección IP. En mi segundo año de biomedicina, me metí en cosas realmente estúpidas. Un idiota comenzó a compartir videos snuff en línea que hacían que la película más perturbadora que hayas visto pareciera completamente normal. Por eso, solo usaba los enlaces que encontraba yo mismo, o, más a menudo, los que David me daba. Pasé días, literalmente días, maravillado por todas las locuras que la gente podía hacer. El gobierno había cerrado sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos eran los únicos de los que los idiotas en línea parecían darse cuenta. Otros hackers me enviaban mensajes en foros pidiéndome sitios para conseguir marihuana y otras cosas, lo cual era tan simple como señalarles la dirección. La universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet para detener a las personas que hacían cosas extrañas en línea, después de enterarse de que estaban hackeando cuentas de estudiantes y arruinando horarios en línea. Pero te garantizo que no hacían absolutamente nada contra quienes realmente lo hacían. Nota: no estoy confesando haber hecho ninguna de estas cosas, solo sé exactamente qué personas lo hicieron. Para mi tercer año, había hecho suficiente dinero para tener una configuración con varias pantallas, lo que hacía que desencriptar sitios fuera mucho más rápido para mí, ya que podía leer 200 barras sin tener que desplazarme por la pestaña. De hecho, me había vuelto bastante bueno en eso. Tenía que serlo, dado que estaba explorando algunos sitios muy perturbadores. Para ser honesto, incluso hablaba en chats con algunos de los administradores a cargo de ellos. Te sorprendería lo normal que puede parecer un administrador de un sitio web de la Deep Web, si no supieras que también tiene un trabajo diurno. Mi curiosidad, aunque realmente estúpida, me llevó a algo peor. Después de casi 10 años navegando por la Deep Web sin problemas, me uní a Oscar y a otros en nuestra sala de chat, solo bromeando y compartiendo sitios perturbadores. Podría sonar raro, pero para mí era algo bastante cotidiano. David y otro amigo estaban hablando de un sitio que nadie había logrado descifrar, excepto una persona que, según ellos, tenía aún menos vida social que yo. El resto de nosotros estábamos bastante seguros de que era autista o algo así, porque el sitio que compartió con nosotros fue, sin duda, lo más repugnante que he visto en mi vida. Para aquellos que todavía estén leyendo, esta es la razón por la que estoy publicando esto aquí. Este sitio es el sector más canceroso y repulsivo de la parte más oscura de la Deep Web. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy, y una que nunca olvidaré. Advertencia a los lectores una vez más. Esto no es para personas sensibles, y a veces, incluso las personas más insensibles emocionalmente, no pueden lidiar con esto. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que eliminen esta publicación,
ni quiero que nadie le dé la menor publicidad más allá de lo que tengo que decir aquí. Dicho esto, sí tenía un subtítulo en HTML, que dejaré que otras personas como yo busquen si quieren. La mayoría lo llamaba Cold Body, cuerpo frío. El tipo que estaba en la sala de chat más temprano nos dio a David y a mí una URL encriptada, pero estaba tan emocionado por acceder al sitio que no nos envió el descifrado, así que tuvimos que hacerlo manualmente. Intentamos durante horas. David y yo habíamos estado haciendo esto durante toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código como este. Ahora que lo pienso, dudo que el otro tipo en la sala haya descifrado esto. Solo David y yo dimos la noche por terminada. Dejé el comando abierto y salí a fumar. David se quedó en el chat para que pudiéramos jugar a un crack ruso de Halo para PC, pero cuando regresé su micrófono estaba en silencio por alguna razón. Para nosotros, que no teníamos nada que ocultarnos, casi nunca silenciábamos nuestros micrófonos. Esperé unos minutos pensando que tal vez había ido a buscar algo o estaba masturbándose. Nada. No pensé mucho en eso, mi cerebro estaba demasiado ocupado con la velocidad de la droga en mi torrente sanguíneo. Me senté y revisé nuevamente el código pensando que algo se me había escapado. Y lo había hecho. El código era completamente diferente, completamente desencriptado. Simplemente ejecuté la URL y mi PC comenzó a trabajar durante un momento, hasta que finalmente se abrieron unas 20 ventanas en mis dos monitores, todas descifrando códigos a través de un depurador que había instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora hacía más ruido que nunca mientras realizaba este tipo de tareas. Pensé para mí mismo, voy a tener que hacer un overclocking en la BIOS si quiero tener una oportunidad de pasar. Pero no me sentía con ganas después de haber fumado tanto. Me preparé para hacer un reinicio forzado antes de que mis monitores se apagaran y volvieran a encenderse, uno por uno. Ahí fue cuando empecé a sentirme paranoico. Estaba pensando en dejarlo pasar. Ojalá lo hubiera hecho. Casi todas las ventanas habían desaparecido. Solo quedaban 4, y 2 de ellas eran sitios normales de la web superficial que el administrador probablemente usaba para redirigir la dirección IP. Era el primer sitio que había visto hacer eso. Todo el texto era de un rojo oscuro y extremadamente primitivo para un sitio que, por su seguridad, pensé que sería más impresionante. La ventana principal solo tenía una pequeña cantidad de texto en la pantalla. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me sentía relajado, el texto y lo que implicaba me llenaron de miedo. Una simple ventana emergente con un prompt de sí no apareció en la pantalla. Acepté, listo para lo que me esperara del otro lado. La ventana se iluminó y la segunda ventana restante también. Me preguntaba para qué servía. Tal vez otra redirección de IP o una aplicación oculta que disfrazaba la verdadera naturaleza del sitio. Simplemente pedía un nombre de usuario y una contraseña opcional, que aún no sé para qué servía. El hecho de que la gente pudiera tener cuentas en un sitio como este me parece totalmente perturbador en retrospectiva. Usé mi alias más reciente y omití el resto por razones obvias. Un par de líneas más de texto rojo aparecieron en la ventana, y luego se abrió algo similar a una sala de chat, como las que se ven en Omegle o sitios parecidos, pero sin anuncios ni colores, solo texto rojo oscuro. La sala de chat era un poco más avanzada que la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos que estaba usando en la consola. Debo decir que, al principio, la sensación de haber encontrado el sitio me pareció increíble. No podía esperar para contárselo a David, hasta que apareció una ventana de chat con nombres. Uno de ellos lo reconocí como uno de los alias de él. Diría que había alrededor de 3 docenas de personas en la sala de chat, pero no puedo recordar ningún nombre, y aunque lo hiciera, no me atrevería a revelarlos después de esto. Intenté llamar a Oscar por teléfono, pero obviamente no contestaba. Estábamos metidos en un gran problema. Fue estúpido de nuestra parte adentrarnos tanto en la Deep Web, sin saber en qué nos estábamos metiendo. Los usuarios definitivamente ya se conocían entre ellos, ya que comenzaron a publicar mensajes en la ventana de inmediato, mientras Oscar y yo permanecíamos en silencio. Mientras hablaban de cosas casuales, empecé a calmarme un poco. Tal vez solo era un sitio exclusivo y raro, como un culto en línea, donde se organizaban tratos u otras cosas estúpidas que había visto en el pasado. Todo parecía tan normal. Entonces, ¿por qué tanto misterio?
La primera ventana, que aún estaba en blanco y sin respuesta, de repente comenzó a cargar un archivo de video. Un video snuff, tal vez. Tenía sentido ocultar uno, pero no con tanta seguridad. Además, la sala de chat no tenía mucho sentido. Ojalá hubiera pensado más claramente en ese momento. Si no hubiera estado lo suficientemente drogado como para seguir adelante con esto, probablemente habría actuado de manera diferente. Me sentí tentado a preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero temía delatarme como alguien que no debía estar allí. David tampoco había dicho nada, así que no iba a arriesgarme a hacer algo sospechoso. Finalmente, me armé de valor para escribir. ¿Para qué estamos aquí? Reñía, intentando sonar lo más excéntrico y despreocupado posible. No obtuve respuesta. De hecho, nadie dijo una palabra más. Oscar también se mantuvo en silencio, pero supuse que ya me había notado en el chat. Ahora que había publicado, me sentía expuesto. El video dejó de cargar y comenzó a reproducirse. Algunos usuarios comenzaron a compartir su anticipación en mensajes, mientras la imagen de lo que parecía ser un sótano oscuro y gris comenzaba a formarse en la pantalla. Al principio, la resolución del video era pésima, pero después de unos 30 segundos se volvió más clara. Sentí miedo. Estaba solo en la casa que compartía con mis compañeros de cuarto. La mayoría se había ido por las vacaciones de verano, y yo no volvería a casa por otras 2 semanas. Estaba solo en la oscuridad, con poco más que el sonido ambiental de lo que fuera que estaba ocurriendo detrás de la cámara en el video. Así se quedó durante unos 4 o 5 minutos. Pasé cada segundo observando la pantalla, esperando que algo ocurriera. Finalmente, un hombre entró en escena sosteniendo una pizarra blanca con letras extranjeras escritas en ella, junto con las palabras Cold Body, cuerpo frío, en la parte inferior. El tipo era aterrador de mirar, bastante corpulento, con una barba que solo podría describirse como la de un motero. El hombre habló, pero al principio no entendí lo que decía. Parecía estar hablando en chino, o eso pensé, aunque no lo sé con certeza. No soy lingüista. Afortunadamente para Oscar y para mí, había otra persona junto a él que hablaba en un inglés entrecortado. «Hola, usuarios. Bienvenidos al show de Cold Body», dijo. Para ser honesto, en ese momento estaba más interesado que asustado. El video parecía algo que podría valer la pena mostrar a otros. Ese pensamiento nunca volvió a cruzar por mi mente. El hombre que hablaba en inglés comenzó a llorar de repente, sollozando de una manera completamente inesperada. Gritaba desesperado, agitando su cuerpo, tratando de liberarse de algún modo. El hombre de la pizarra le gritó en chino antes de que otra persona entrara en escena con una pistola y se la pusiera en la cabeza. Antes de que pudiera darme cuenta de que era un arma, el hombre disparó. Pero no se detuvo ahí. Presionó el cañón contra la sien del tipo y disparó de nuevo, y luego una vez más. Cada disparo hacía que salpicaran más sangre y lo que parecían ser pedazos de cráneo. Al principio pensé que era un simple video de impacto, como los que se encuentran en sitios turbios. No era nada fuera de lo común. Pero cuando volví a mirar la ventana del chat, los usuarios estaban hablando sobre lo que deberían hacer a continuación. Todos escribían en diferentes idiomas, pero casi todos los mensajes en inglés decían, «Dispárale de nuevo». Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba viendo un video de impacto ni una película snuff oculta detrás de una maraña de proxies. Estaba viendo una transmisión en vivo. Todos lo estábamos. Escribí furiosamente en el chat. ¿Qué diablos están haciendo, malditos enfermos? Pero los textos no respondían. Estaban inundados de mensajes en idiomas que no podía entender. Otro prisionero fue arrastrado frente a la cámara. Esta vez, era una mujer. Ya estaba sollozando y tratando de liberarse de las cuerdas que ataban sus tobillos y muñecas. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice nada más que esperar lo inevitable. El hombre le disparó, y vi cómo su cuerpo caía inerte al suelo. Las personas en el chat vitoreaban y pedían más. Alguien tomó la cámara y la movió hacia una mesa de metal cubierta con una lona. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cabello y colocado en la mesa. Lo que sucedió a continuación es algo que no creo que el mundo deba saber. Lo único que diré es que el cuerpo fue colocado sobre la mesa como lo haría un cirujano antes de operar a alguien. Luego, un grupo de personas con pasamontañas rojos y negros se acercaron al cuerpo, sosteniendo desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No pude seguir viendo sin sentirme físicamente enfermo. La desgarraron.
Casi vomité sobre mi teclado, pero logré controlarme antes de que eso sucediera. Mi corazón latía desbocado. Toda la situación era un completo desastre, y yo estaba demasiado inmerso en ella. Para cuando terminaron, lo que quedaba solo podía describirse como un muñón de lo que alguna vez fue un ser humano. Si no hubiera sido por los otros sitios extraños que había visto antes, probablemente no me habría quedado tanto tiempo como lo hice. Trajeron a 3 personas más frente a la cámara, todas ellas gritando por sus vidas y tratando de escapar. A uno de ellos le dispararon en la pierna. Los otros 2 permanecieron de pie, temblando, incapaces de contener el miedo. El hombre con la pizarra se acercó a la cámara y la miró fijamente. Podía ver sus ojos oscuros y su rostro salpicado de sangre. Empecé a respirar más rápido y tuve que apartar la mirada. Era como si me estuviera mirando directamente. Dijo algo más en un idioma extranjero, probablemente el mismo de antes. Cuando dejó de hablar, la ventana del chat se quedó en silencio. Casi nadie escribió nada más, como si todos estuvieran esperando una respuesta. Pasaron unos 20 segundos mientras el hombre seguía mirando la cámara. Al principio no ocurrió nada, pero luego el chat comenzó a mencionar a David y a mí por nuestros alias. Los usuarios empezaron a llenar la ventana con nuestros nombres. Cuando vi nuestros alias escritos por otras personas, comencé a entrar en pánico. Intenté cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo hacía, el sistema decía que la aplicación no respondía. La transmisión en vivo continuaba, con el hombre mirándome fijamente y los mensajes incitándome a decir algo. Uno de los pocos comentarios en inglés decía: «Te están pidiendo que elijas cuál de ellos debe morir primero». Me quedé congelado durante unos segundos antes de desconectar mi computadora de la pared. Ya no me importaba nada más. Solo quería salir de ese sitio y no volver jamás. Me quedé sentado frente a una pantalla en blanco durante un rato antes de empezar a caminar de un lado a otro por la cocina. Estaba acabado con todo esto. No dormí en toda la noche. Estaba demasiado traumatizado para pensar en descansar después de lo que había visto. En ese momento, pensé en reportar el sitio a la policía, pero yo, de todas las personas, sabía que no podían hacer nada para detener esto. Pensar que probablemente existían más sitios como este y que más personas estaban siendo asesinadas o, peor aún, torturadas por entretenimiento, era algo que no podía soportar. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre lo que había visto, aunque omití los detalles más horribles. Solo les dije que había visto algo perturbador en línea. Todos sabían lo que hacía en mi tiempo libre, así que no le dieron mucha importancia, ya que les había mencionado películas snuff y sitios extraños antes, pero no sabían lo que Oscar y yo habíamos presenciado. Finalmente reuní el valor para encender mi PC de nuevo, y me alivió ver que no había señales de virus ni ventanas negras esparcidas por mi escritorio. De inmediato fui a revisar si David me había dejado algún mensaje en Raddot. Tenía varios mensajes suyos con algunos archivos adjuntos. Mi primera reacción fue esperar poder hablar con él sobre todo el asunto, pero los archivos adjuntos captaron mi atención de inmediato. Las imágenes eran fotos mías, robadas de mi Facebook y mi correo electrónico. Fotos de mi antigua escuela, de la universidad e incluso de mis amigos. Los mensajes posteriores incluían mis direcciones, correos electrónicos, los alias que había usado en línea, e incluso los nombres de mis familiares. Mi dirección IP estaba publicada al final, y me di cuenta de lo que estaba pasando. La última imagen mostraba una foto mía con mi exnovia, con la dirección IP de su iPad y sus detalles personales pegados sobre la imagen. No había manera de que hubieran rastreado toda esa información, pensé. Me tomó unos minutos recobrarme antes de escribir de vuelta. ¿Qué demonios pasó? ¿Quién eres? No obtuve respuesta, y hasta el día de hoy sigo sin recibirla. Él tiene todos mis detalles. Sabe todo sobre mí y sobre mi familia, y no tengo idea de qué más sabe. Tampoco sé qué le pasó a Oscar desde que abandoné esa transmisión en vivo. Rezo para que la información que tiene no caiga en manos de esos enfermos que asesinaron y destrozaron a decenas de personas en la parte más oscura de Internet. No puedo permitir que me encuentren a mí ni a las personas que me importan. Nunca volveré a esa parte de Internet. Ya no es seguro para mí, para ti ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos definitivamente pueden encontrarte a ti. No intentes encontrar el sitio. No intentes denunciarlo. Te harán lo mismo que me hicieron a mí. Y si crees que no te encontrarán, recuerda que yo era prácticamente invisible.
¿Quieres arriesgarte a que no encuentren a alguien como tú? No entres a la Deep Web, y por el bien de tu humanidad, nunca busques a las personas detrás de esto. Ellos solo te encontrarán a ti. Lo que estoy a punto de narrar ocurrió cuando tenía 19 años y cursaba mi segundo año en la universidad. En ese momento, yo era un joven en excelente condición física y vivía en el estado de Florida. Mi hogar se encontraba en una zona rural, rodeado de árboles, y el camino más corto hacia la parada de autobús más cercana era bastante largo. Solía trotar durante todo ese trayecto y luego tomar el autobús hasta la universidad, ya que no podía permitirme pagar una residencia en el campus. Ese día llegué tarde a clase, solo unos 5 minutos, pero fue suficiente para que el profesor me lanzara una mirada reprobatoria. Me senté rápidamente y comencé a preparar mis apuntes. Mientras abría un libro, escuché a un grupo de compañeros hablando sobre sitios ilícitos en Internet. Uno de ellos mencionaba que había conseguido hierba y LSD por ahí. Aunque las drogas no me interesaban, lo que me llamó la atención fue cómo existían cosas en Internet que no se podían encontrar usando los motores de búsqueda tradicionales. Cuando la clase estaba a punto de terminar, escuché a uno de ellos decirle a su amigo que debía instalar un navegador llamado Tor, que le permitiría acceder a esa parte de la red que no es fácilmente accesible con navegadores convencionales. También mencionó que se reunirían más tarde para configurarlo. Presté atención a toda la conversación sin que notaran mi curiosidad y anoté el nombre del navegador en una hoja de mi cuaderno para investigarlo más tarde. Al finalizar mis clases, regresé a casa siguiendo mi rutina habitual: trotar hasta la parada de autobús, tomar el transporte hasta la estación más cercana y correr el resto del trayecto. Una vez en casa, fui directo a mi habitación, lleno de curiosidad. Encendí mi computadora, busqué información sobre el navegador Tor y lo instalé. Antes de continuar, investigué un poco y descubrí que era recomendable usar una VPN para mantener oculta mi dirección IP. También leí sobre la Deep Web, describiéndola como un lugar prohibido que nadie debería explorar. Esa advertencia solo aumentó mi curiosidad. Encendí la VPN, inicié Tor y encontré varios enlaces. La mayoría llevaban a sitios que ofrecían cosas como farmacias clandestinas o tráfico de armas. Sin embargo, fue al abrir uno de los enlaces cuando algo diferente ocurrió. La página estaba en blanco, pero luego aparecieron las palabras: si no estás familiarizado con este sitio, sal de aquí. Había 2 botones debajo: salir y continuar. Mi curiosidad pudo más, y sin pensarlo demasiado hice clic en continuar. De inmediato, apareció un pequeño cuadro de chat. Había un administrador y otros 11 usuarios conectados. Decidí no escribir nada y observar. Poco después, un video comenzó a reproducirse. Lo que vi me dejó horrorizado. Un hombre con el rostro desfigurado estaba clavado de brazos y piernas a una pared de madera. Sangre goteaba de sus heridas, y la escena parecía demasiado real. Mi estómago se revolvió y sentí náuseas. Por un momento pensé que podría tratarse de un video editado, pero la crudeza de las imágenes no dejaba lugar a dudas. Entonces, una puerta al fondo de la escena se abrió lentamente. Un hombre con una máscara apareció. Lo que me dejó sin palabras fue que la máscara era el rostro del hombre clavado en la pared, inexpresivo y pálido. Esto fue demasiado para mí, así que decidí cerrar la página, pero el botón de salida había desaparecido. Sentí que el pánico me invadía. Lo siguiente que vi en el chat me hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Por qué te quieres ir tan pronto? Al leer el mensaje casi pierdo el aliento. ¿Cómo sabía que quería cerrar la página? El terror aumentó cuando el administrador publicó una foto mía en el chat. Estaba en completo estado de shock. Lleno de miedo, amenacé con llamar a la policía, pero esa fue la peor decisión de mi vida. El administrador respondió con amenazas aún más escalofriantes. Dijo que vendría a mi casa, me secuestraría y me cortaría la garganta si intentaba resistirme. Luego escribió mi nombre completo, mi dirección, la de la universidad y también las de mis familiares. Como si eso no fuera suficiente, ordenó al hombre de la máscara que me mostrara lo que me pasaría si intentaba huir. El hombre comenzó a pasar un cuchillo por el cuello del desafortunado sujeto clavado a la pared, y acto seguido, empezó a desmembrarlo metódicamente. Era como ver a un carnicero trabajando con una res. Horrorizado,
Desconecté el cable de alimentación de la computadora y destruí el equipo por completo, con la esperanza de evitar que me localizaran. Pero estaba claro que ya sabían todo sobre mí y mi familia. El pánico era tan intenso que corrí al baño y vomité repetidamente. Mientras intentaba calmarme, no podía dejar de preguntarme cómo demonios habían conseguido mi nombre y dirección si estaba usando una VPN. Estaba perdido en esos pensamientos aterradores cuando sentí un zumbido en mi bolsillo, sobresaltándome de inmediato. Era mi teléfono. Al sacarlo vi que el identificador de llamadas estaba en blanco. Sin pensarlo colgué la llamada, pero lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Recibí un mensaje de texto que decía: «Tú eres el próximo». Mi corazón comenzó a latir de forma descontrolada. Un sudor frío recorría mi rostro, y mis manos y piernas temblaban sin control. Aquellas palabras eran como una sentencia de muerte. Viendo lo que había pasado la noche anterior, entendí que esto no era una amenaza que pudiera tomar a la ligera. Durante las siguientes horas, mantuve una pistola de 9 milímetros escondida en mi casa por si intentaban cumplir su promesa. Pasé toda la noche en vela, sintiendo que alguien estaba acechándome, esperando el momento perfecto para actuar. Eventualmente el cansancio me venció, pero por suerte no pasó nada esa noche. Al día siguiente me desperté con una mezcla de nerviosismo y cansancio. Intenté seguir mi rutina normal, aunque tomé precauciones adicionales. Aseguré todas las puertas y ventanas de mi casa antes de salir, algo que ya solía hacer, pero ese día lo hice con más cuidado. Me convencí a mí mismo de que era un día como cualquier otro, con la esperanza de calmar mi ansiedad y mantenerme cuerdo. Durante un receso en la universidad, escuché a los mismos chicos del día anterior hablando nuevamente sobre sus aventuras en la Deep Web. Al parecer, habían explorado más cosas esa noche y planeaban repetirlo. A diferencia del día anterior, esta vez no tenía interés en escuchar. De hecho, solo quería alejarme de cualquier cosa relacionada con esa red oscura. Terminé mis clases y volví a casa, agotado y aún aterrorizado por los eventos recientes. Esa noche, al acercarme a la puerta de mi casa, sentí que algo andaba mal. Pensé que solo estaba siendo paranoico y traté de ignorarlo. Sin embargo, cuando intenté abrir la puerta, no se movió. Fue entonces cuando noté que estaba ligeramente abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba racionalizar la situación. Tal vez me olvidé de cerrarla antes de salir, considerando lo agotado y alterado que estaba. Entré, cerré la puerta tras de mí, y de inmediato sentí como si algo o alguien me estuviera observando. Lleno de inquietud, corrí hasta mi habitación, tomé mi pistola y comencé a revisar la casa. Abrí los armarios, revisé debajo de las camas y cada rincón donde alguien pudiera esconderse, pero no encontré nada. Intenté convencerme de que mi paranoia era producto de la falta de sueño. Tomé una ducha rápida y me acosté. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo me despertara. Me sobresalté con el sonido de un crujido y un golpe seco que provenía del baño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y lo primero que pensé fue que el extraño de la Deep Web finalmente había venido por mí. Repasé mentalmente si había asegurado todas las puertas y ventanas. Estaba seguro de que lo había hecho, pero los pensamientos oscuros no dejaban de invadir mi mente. Armándome de valor, tomé la pistola que guardaba debajo de la cama y caminé lentamente hacia el baño. Mi respiración era pesada y mi mente estaba llena de imágenes aterradoras. Llegué a la puerta, la abrí de golpe y apunté en todas direcciones, listo para disparar a cualquier intruso. Pero no había nadie allí. Lo único que encontré fue una nota pegada al espejo, escrita en mayúsculas y con lo que parecía ser sangre. Decía: «Mira afuera», con el corazón en un puño. Fui hacia la ventana y aparté ligeramente la cortina. Mi pavor aumentó al ver una figura oscura de pie junto a un árbol. Antes de que pudiera procesarlo, otras dos figuras sombrías emergieron de detrás de otro árbol. «Santa Madre de Dios», susurré para mí mismo, mi voz apenas audible. Sin perder tiempo, agarré mi teléfono y marqué al 911 mientras corría escaleras abajo, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Miré nuevamente por otra ventana, y lo que vi casi me paralizó. Otras 4 figuras salieron de entre los árboles. En total, había 7 personas acechando mi casa. El operador finalmente contestó, y con voz temblorosa y entrecortada le expliqué mi situación. Me pidió que le diera mi dirección, y se la proporcioné de inmediato.
pero mientras estaba hablando un golpe ensordecedor resonó en mi puerta principal. No necesitaba mirar. Sabía exactamente quiénes eran. De repente una voz grave y amenazante gritó desde el otro lado. «Abre la puerta, no lo hagas más difícil». Mi miedo se transformó en pánico absoluto, pero traté de sonar firme al responder. «Lárguense de aquí, ya llamé a la policía, vienen en camino y estoy armado. Si intentan entrar, dispararé al primero que vea». Mi voz temblaba, pero intenté parecer intimidante. Sin embargo, lo que ocurrió después borró cualquier esperanza de seguridad que pudiera haber tenido. Escuché cómo los hombres rompían las ventanas y entraban a mi casa, el ruido de sus botas resonando fuerte contra el suelo de madera. En ese momento, comprendí que no tenía más opciones. Mi única posibilidad de sobrevivir era correr hacia el baño y encerrarme allí. No había manera de enfrentar a 7 hombres por mi cuenta, incluso con un arma. Mi única esperanza era resistir hasta que la policía llegara. Encerrado en el baño de mi habitación, escuché los pasos de los intrusos subiendo lentamente las escaleras. Cada crujido del piso hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Sabía que el momento decisivo se acercaba. Pensé que, si ese era mi fin, no me iría sin pelear. Grité con todas mis fuerzas que estaba armado y que abriría fuego contra cualquiera que intentara entrar. Los pasos se acercaban cada vez más. Oí cómo empezaban a golpear la puerta de mi habitación para derribarla. Sabía que, una vez dentro, sería el final. Empuñé mi arma y me preparé mentalmente para lo peor. En mi mente solo pensaba en una cosa: llevarme a cuantos pudiera conmigo y reservar una bala para mí. No permitiría que esos monstruos tuvieran el gusto de torturarme como lo hacían con sus víctimas. Prefería morir rápido y con dignidad antes que ser otra de sus macabras historias. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el sonido de sirenas rompió el silencio. Las luces rojas y azules comenzaron a colarse por la ventana del baño. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes. Al escucharlas, los hombres se detuvieron de inmediato. Sin perder tiempo, corrieron escaleras abajo y escaparon a toda prisa por las ventanas rotas, internándose en el bosque detrás de mi casa. Los oficiales de policía, al ver a los hombres huyendo hacia el bosque, enviaron a un par de agentes con perros entrenados para perseguirlos. El resto entró rápidamente a mi casa, buscando asegurarse de que estuviera a salvo. Por fortuna, seguía vivo. Tenía algunos rasguños y moretones, resultado de haberme movido desesperadamente por la casa tratando de encontrar un lugar seguro. Pero contra todo pronóstico había sobrevivido. Después de ser rescatado, la policía me ofreció protección. Sin embargo, menos de 4 días después, ya me había deshecho de todas mis pertenencias y me había mudado de estado. Ahora vivo en California, donde he comenzado una nueva vida. Nunca más volví a enfrentar algo similar a lo que ocurrió aquella noche. Lo último que supe del caso es que lograron capturar a 3 de los hombres. Según las autoridades, la organización criminal a la que pertenecían tiene al menos 8 miembros más que aún están siendo buscados. Por lo que se sabe, estos individuos operan exclusivamente en la Deep Web, y su alcance y actividades continúan siendo investigados. A pesar de todo, estoy profundamente agradecido de haber salido con vida. Si pudiera retroceder en el tiempo, jamás habría entrado a la Deep Web. Fue un error que casi me cuesta todo. Si tú estás pensando en adentrarte en ese mundo oscuro, te recomiendo que lo pienses 2 veces. Puede que tú también termines arrepintiéndote de haberlo hecho.